Iniciamos un nuevo capítulo de Doctor en Casa con muchos consejos para usted. Vamos a partir este programa hablando del dolor de cabeza, conocido como cefalea en el mundo médico, y un término que ya está bastante cercano a todas las personas. ¿Usted sabía que el 80% de las personas que sufren cefalea están en un rango que se llama cefalea tensional? Se clasifica como tensional asociado al estrés, a los problemas, las preocupaciones, a la vida diaria, podríamos decir así, un 80%. Y un 20% restante se viven otros tipos de dolor de cabeza. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer junto a un especialista neurólogo que nos acompaña. Está el doctor Luquen Chao del Centro Médico Delfos. ¿Cómo está, doctor? Bien, amigo. Un placer estar acá. Oye, la cefalea es un problema frecuente en la población, ¿no es cierto? Ya decíamos este tema de la cefalea tensional que afecta a muchas personas, pero yo quisiera dividir un poquito este tema, si tú me permites. Mira, uno son estos cuadros de cefalea que están bien reconocidos, que son entidades clínicas, pero también nos duele la cabeza asociado a enfermedades y son síntomas dentro de la enfermedad, como por ejemplo, ¿a quién no le dolió la cabeza cuando tiene amigdalitis purulenta? Claro. ¿No es cierto? O te duele la cabeza cuando tienes una sinusitis. Es decir, es un síntoma que está en distintas enfermedades. Otra cosa, la hipertensión arterial. Ahora me acordaba, a pesar de que es asintomática, en algunas personas que son hipertensas sienten cuando duele la cabeza que algo no anda bien con la dosis, que no se tomaron el medicamento, empezamos a tener algún problema de ese tipo. Y hay entidades médicas como la cefalea tensional y queremos exprimir sus conocimientos hoy día sobre la cefalea vascular, migraña o jaqueca, y también sobre esta cefalea que se llama clúster o racimo, que estoy seguro que de repente a lo mejor usted la ha escuchado y que es muy dolorosa. ¿Por qué se pueden producir los dolores de cabeza pensando en esta clasificación que estamos conversando, Luquen? Bueno, habría que decir, para ubicarnos un poco, perfecto, que la cefalea, de hecho estamos hablando del síntoma fundamental de consultas en neurología, con mucho. Sí, ¿no es cierto? Sí, con mucho. Y es importante decir lo siguiente, como tú decías, la cefalea es un síntoma, no es una enfermedad. Claro. Es la manifestación, o sea, es un síntoma que puede acompañar a muchas enfermedades. Eso es un aspecto importante. El otro es que la cefalea puede ser o puede evidenciar una enfermedad, digamos, de muy buen pronóstico, banales como la cefalea tensional, digamos, hasta enfermedades más serias, como por ejemplo enfermedades cerebrales encefálicas, tumores encefálicos, sepsis del sistema nervioso central, las llamadas meningitis. Las infecciones. En las infecciones. Exacto. Y lo otro importante es que la cefalea puede producirse por alteración en el cerebro, pero la mayoría de las cefaleas no se producen por un daño en el cerebro. El cerebro no duele per se, sino las estructuras que están cubriendo sobre todo el cráneo, por fuera del cráneo, que son las llamadas cefaleas extracraneales, dentro de las cuales se encuentra la cefalea tensional y claro, muchas de las cefaleas vasculares que vamos a hablar. Porque muchas personas dicen, bueno, a mí me duele la cabeza, ¿no es cierto? Partiendo. Pero también en esta clasificación que se ha hecho, en este orden que se ha hecho, las distintas cefaleas tienen puntos específicos de dolor. Con esto y la medicina y todos tratamos de clasificar. No significa que sea sine qua non, que sea tal cual como se dice. De repente hay variaciones. Por eso la medicina es un arte, ¿no? Y por eso el neurólogo es quien en definitiva va a decir qué tipo de cefalea tiene usted. Pero para ilustrar, con fines totalmente de educación, pedagógicos podríamos decir, le queremos mostrar la siguiente imagen. Y en base a esa imagen poder contarle a usted y hacer esta diferenciación de los tipos de cefalea que existen. Ya mencionaba Luquen el tema de la sinusal, ¿no? El dolor de cabeza de la sinusitis, pero te dejo a ti, Luquen, para que tú nos cuentes un poquito qué vemos acá. Esta localización de las cefaleas, o sea, frontales, en esta zona de los maxilares, es importante y ahí se ubican dos causas fundamentales. En primer lugar, los trastornos, o sea, la sinusitis, claro, tanto agudas como crónicas. O sea, el cráneo tiene, digamos que, cavidades que están llenas de aire y esas cavidades se pueden infestar y ocasionar una enfermedad que se llama sinusitis, que por estar localizada en este lugar de la cara puede dar cefalea de tipo frontal asociadas a cambios de posición, obstrucción nasal. Claro. Esa es la cefalea sinusal. Y ojo, también en esta focalización, digamos que frontal, muchas veces un poco más arriba están las cefaleas por los trastornos refractivos, o sea, pacientes que tienen trastornos visuales y que están viendo, están leyendo, trabajando supuestamente bien, pero a costa de una contracción intensa de toda la musculatura frontal, occipital. Forzando la vista, ¿no? Forzando la vista y compensando el déficit visual con una contracción de los músculos. Correcto. Y a la largo eso da cefalea que muchas veces es frontal y se confunde con la sinusal. Correcto. Después tenemos otra, ¿no es cierto?, que es la llamada en racimo, que está focalizada en el globo ocular principalmente, fundamentalmente. Sí,
Esta cefalea es una cefalea muy interesante, muy frecuente. Forma parte de las cefaleas de tipo vascular, digamos de las cefaleas migrañosas. Correcto. Pero tiene la característica que se ensaña, se localiza fundamentalmente en la región del ojo, dando un dolor agudo, intenso, que muchas veces se confunde con el glaucoma agudo. Correcto. Con secreción del ojo, enrojecimiento, y evoluciona como racimos también, o sea, evoluciona crisis, 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 como un racimo, periodo asintomático y otro racimo de crisis, Perfecto. crisis y crisis. Ya le vamos a preguntar en detalle de cada una. Lo vamos a hacer ahora es focalizar el punto dolor. El ojo sería el racimo. Después la tensional se escribe como un cintillo, ¿no? Es como, Exactamente, en la frente y en la frente. región de los senos maxilares, que es a los lados de la nariz. Pregunta, mira, podría también dentro de esta cefalea estar asociado a bruxismo, a dolor cervical, a dolor acá en la nuca, en el cuello, productos que dicen, oye, amanecí totalmente contracturado, no me puedo mover, y que sientes, Luquen, un dolor que se irradia hacia la parte occipital, acá atrás, en la nuca. Por supuesto. ¿Estaría dentro del mismo cuadro? Por supuesto, de hecho hay varios senos nasales y en dependencia de la localización del seno, así va a ser la cefalea. Correcto. Esta, que es la más frecuente, son los senos maxilares y los senos frontales. Correcto. Normalmente la cefalea, que es holocraniana, o sea, una cefalea que toma toda la cabeza, la región occipital, que duele con los movimientos, que es de carácter opresivo, los pacientes lo describen como un casco que tienen puesto, como una opresión. Esa cefalea suele ser la cefalea de tipo tensional. Tensional. Que se produce por una inflamación de todas las estructuras ligamentosas, musculares, las inserciones óseas. Todo eso duele y duele mucho, y generalmente es un dolor con estas características, generalizado y de tipo de pesadez. Correcto. En la cabeza. En esa lámina comparativa que tenemos, vamos a seguir mirándola porque en el cuarto, ¿no es cierto?, aparece la migrañosa, ¿no es cierto?, que es generalmente descrita la hemicara, es decir, la mitad del rostro de la cara es la que está comprometida con este tipo de cefalea. Y me gustaría, a propósito de la migrañosa que tenemos ahí, que es la vascular, meternos un poquito en el tema de la migraña, porque escuchamos mucho este tema, ¿no es cierto?, frecuentemente, estoy con migraña, el doctor me dijo que yo era jaquecoso. Partiendo, si tengo un papá o mamá jaquecosa, ¿tengo más posibilidades de tener migraña yo? Sí, hay muchos tipos de migrañas y algunos tipos están relacionados con antecedentes familiares. De hecho, hay una migraña que está dentro de las más peligrosas, que es la migraña hemipléjica familiar. Son pacientes que tienen jaqueca y tienen un trastorno motor, de pronto como si fuera un infarto cerebral, y se transmite de generación en generación, con un patrón genético bien establecido. Correcto. En la mayoría de las migrañas, a pesar de que no existe un gen definido, sí, evidentemente, una de las primeras cosas que preguntamos los neurólogos es: ¿su madre, su padre padece de migraña? Sobre todo la madre. Correcto. Porque es más frecuente en la mujer, hasta 4 veces más frecuente la migraña en la mujer que en el hombre. Y evidentemente existen familias donde todas las generaciones padecen de migraña. Hay un componente familiar, evidentemente. Luquen, 4 veces más frecuente en la mujer. Sí. Sí. Tiene una incidencia bastante Sí, importante. las causas de esto son estudiadas actualmente, pero parece que la comunidad científica, o sea, como consenso ha llegado que en la mujer es más frecuente. ¿Por qué? Porque estas cefaleas, en las cuales se invoca un mecanismo de que los vasos sanguíneos que irrigan toda la parte externa de la cabeza, Correcto, responden a cambios hormonales, a sustancias químicas. Y la mujer es una fábrica de hormonas. Exacto. Tiene un mundo interno, un mundo hormonal mucho más complejo que el hombre, con variaciones incluso durante toda su vida, y eso hace que padezcan más de este tipo de cefaleas, que son cefaleas vasculares. Cuando la edad de presentaciones, esto se presenta de joven generalmente. El debut puede ser de los 10 hasta los 40 años, como bien de la etapa media de la vida, ¿no? Exacto, y es una clave importante. Un paciente que presente o que debute con episodios migrañosos ya después de los 50 años siempre es un signo de sospecha. Normalmente la migraña que aparece después de los 50 años no debe ser migraña y se investigan otras causas, porque aparece, como tú bien decías, en la adolescencia, claro, y en la juventud temprana. Edad media de la vida. Sí. Eso es el tema de la aparición. Ahora mucha gente se pregunta y dice, bueno, que el doctor describa cuál es la migraña. Podemos describir los síntomas, ya hablábamos del dolor, pero ¿cuál es el ambiente de un paciente migrañoso? Bueno, la migraña tiene características muy específicas, que de hecho el diagnóstico es totalmente clínico. Dentro de las características fundamentales, ¿cuál es? Bueno, es un dolor en cuanto a intensidad, claro, que puede llegar a ser 10 sobre 10. Es un dolor insoportable. Siendo el 10 el punto, el 0, nada dolor, y el 10 es un dolor inaguantable. Es un dolor insoportable, 10 puntos. Es un dolor que puede ser intenso desde el principio o puede ir ganando en fuerza paulatinamente.
la localización es fundamental. La mayoría de las migrañas tienen una localización hemicraniana. De hecho, a veces se le llama hemicrania, la mitad de la cara. Claro. Sobre todo comenzando en la región del ojo y en la región de la sien, en las regiones temporales. Ese dolor que va apareciendo de forma intensa en estas regiones. Y la característica fundamental en cuanto a la cualidad del dolor es que es pulsátil. Es un dolor que no es como... Late. Late. No es el dolor de la cefalea tensional, que es como un casco, como una opresión fija que uno tiene, un peso que uno tiene en la cabeza. La cefalea tensional comprime, aprieta. Esta late. Y es unilateral, a diferencia de la tensional, que es holocraniana en toda la cabeza. Esta es unilateral y se puede acompañar, y esto es importantísimo, de sintomatología neurovegetativa. ¿Qué quiere decir esto? Como la cefalea migrañosa se produce por liberación de mediadores químicos, exacto, ocasionan dolor y ocasionan náuseas, vómitos, mareos, vértigo, inestabilidad. Eso es importantísimo y junto con el dolor, el paciente, la persona quiere estar lejos de sus semejantes, quiere estar solo, donde no haya ruido porque molestan mucho los ruidos, y en un lugar oscuro, porque da fotofobia. El paciente reacciona exageradamente a los estímulos auditivos y a la luz. Esa, Luquen, es una imagen que uno ve desde que estudiaba medicina, ¿no? Que es la imagen del paciente migrañoso en una pieza totalmente encerrada, oscura y desconectado de la civilización. Sí, por supuesto, es un arquetipo prácticamente. Un arquetipo, sí. Cuando tú describes esto, ¿no es cierto? Claro, el paciente lo pasa muy mal, ¿no es cierto? Con mucho dolor, se angustia por esto. ¿Este proceso cuánto puede durar? ¿Una migraña cuánto tiempo puede durar? Bueno, la migraña es una enfermedad, es un proceso crónico que hasta el momento no tiene cura. Por tanto, si lo vemos en el aspecto de duración en cuanto a enfermedad, puede durar toda la vida. Me refiero al episodio. Ahora, la crisis migrañosa o el episodio migrañoso puede variar desde media hora, unos minutos, hasta 2 o 3 días. Hasta 2 o 3 días. Hasta 2 o 3 días. Ese dolor. Incluso existe el término de estatus migrañoso. ¿Qué cosa es un estatus migrañoso? Son crisis de migrañas que no ceden. Exacto. Que el paciente, ¿qué es lo típico? Que usted sienta dolor, que le dure algunas horas, que es lo más frecuente, y que después tenga periodos asintomáticos, libre de síntomas, hasta que vuelva a ser la otra crisis. Claro. Pero en el estatus migrañoso, que es muy común en migrañas maltratadas, el paciente nunca deja de estar libre de síntomas y puede estar días y meses con migraña. Días y meses con migraña. No es lo típico, pero puede pasar, y sobre todo pasa, repito, en migrañas descuidadas con mal tratamiento. Fíjate que es un tema bien importante este tema, porque no solamente produce problemas en la persona, ¿no es cierto?, físico, hay problemas emocionales asociados, que ya vamos a ver, podrían ser también desencadenantes o gatillantes de que aparezca. Hay un problema de entorno familiar, social, laboral, de ausentismo laboral, ¿no es cierto?, que va en círculos que son viciosos, porque en el trabajo muchas veces no te creen, porque llegas al trabajo, te pones a trabajar y bueno, y que estuve con un dolor de cabeza, y se ha utilizado, y acá muy bueno que podamos reivindicar, ¿no es cierto?, este síntoma. En personas que dicen, otra vez le duele la cabeza. Se tiende a banalizar un problema que para muchas personas hoy día es realmente severo, es muy importante en sus vidas. Y eso es un factor importantísimo. Es que el dolor es algo subjetivo. Claro. Eso no se puede medir ni con un termómetro ni con un color. Claro. Entonces se minimiza el dolor de la migraña, siendo la migraña, repito, uno de los dolores en neurología, aparte de los más frecuentes, de los más intensos. Una migraña puede doler más que, por ejemplo, que una cefalea producto de una meningitis. Claro. Puede doler más incluso que una cefalea de un infarto cerebral. Claro. La migraña es un dolor muy fuerte y se acompaña además de toda esta sintomatología de náuseas, vómitos, vértigo, mareo. La persona está realmente incapacitada. Hay un concepto asociado a la migraña que lo usamos también los médicos en distintas enfermedades y que tiene que ver con la sensación que usted tiene en un minuto de que este cuadro doloroso está cerca, que se aproxima, que va a venir. Y ese concepto se llama aura. En esta cefalea migrañosa existe el aura. Hay migrañas con aura y sin aura. Explícanos un poquito, Luquen, para que la gente también entienda qué es el aura, estos síntomas de advertencia, ¿no? Bueno, en cuanto a la migraña, los síntomas de advertencia, como tú dices, de la migraña son de 2 tipos. Están los pródromos. ¿Qué cosa es el pródromo? La mayoría o muchos pacientes migrañosos empiezan con una sensación extraña en su cuerpo. Puede ser enlentecimiento, puede ser incluso tristeza, puede ser mal humor. Ese es el pródromo.
y ellos saben que eso muchas veces precede al inicio de la crisis. Correcto. Pero el otro factor que te avisa de la crisis, y ese sí es muy típico, es lo que se llama aura. ¿Qué cosa es el aura? El aura es un signo o un síntoma que siempre es el mismo, que se produce bruscamente y minutos a segundos después de esa aura siempre viene el dolor de cabeza. Por tanto, muchos pacientes sienten aura. ¿Qué puede ser aura, por ejemplo? La más frecuente son las auras de tipo visual. Exacto. El paciente tiene visión de candelilla, moscas volantes. Como una seta, unos zigzag. Como zigzag. Sí. Puede tener incluso oscurecimiento. Puede tener incluso pérdida de campo visual. Hay un tema que se llama visión tubular. La visión tubular, y puede tener escotomas que es sencillamente un campo negro. Por ejemplo, muchos pacientes tienen escotomas bitemporales. No ven lo que les sucede de ambos lados. Claro. Y eso es una visión tubular. Tubular es como andar con esta anteojera que le ponen a los caballitos. ¿No? Exactamente. Que miran hacia adelante nomás y no ver hacia los lados. Exactamente. Muchos pacientes sienten adormecimiento de la cara, adormecimiento del brazo. El aura es muy individual y siempre es la misma, porque se invoca actualmente que ahí donde se produce el aura es el área cerebral donde está, digamos, su foco de migraña. Y después se generaliza y es cuando produce el dolor. Correcto. Uno de los temas importantes en medicina, quiero extrapolar lo que vamos a conversar a continuación con el doctor Luquen Chao, es entender por qué me suceden a mí las cosas, es decir, cuáles son los factores que gatillan en mí una enfermedad, un problema, alguna alteración biológica, alguna alteración de mi cuerpo. En la cefalea, ¿no es cierto? Y esto se puede extrapolar, insisto, a otras enfermedades. Existen agentes que se han estudiado que son gatillantes. No significa que a todas las personas estos agentes gatillantes le produzcan la cefalea, pero sí ya hay experiencia de muchos que están reportando este tipo de agentes o factores gatillantes. Vamos a hablar de aquellos factores que desencadenan o podrían desencadenar una jaqueca, que son situaciones de la vida diaria, pero también algunos alimentos que se asocian a esto. Vamos a hacer la pausa y de vuelta, prometido, desencadenantes, factores desencadenantes de la jaqueca, acá en Doctor en Casa, con el doctor Luquen.